y la etapa ya del niño, propiamente dicho. Entonces, el lenguaje, la parte prelingüística tiene estadios. Y, por ejemplo, podemos pensar, ¿no? Un niño a los 10 meses ya puede hablar, efectivamente. El bebé a los 10 meses ya está diciendo sus primeras palabras reconocidas. El papá, mamá, teta, por ejemplo, que son edades, digamos, palabras de la edad directamente, claro, ¿no? Pero a veces decimos, pero no habla todavía, puede hablar después. Y eso es peligroso. Nosotros vamos midiendo cómo va el lenguaje de acuerdo a la cantidad de palabras que el niño ha aprendido. Porque, ojo, de acuerdo a esas palabras, el niño piensa, establece sus estructuras gramaticales y su razonamiento lógico-verbal depende de eso. Entonces, a mayor número de palabras aprendidas en edades tempranas, hay mejor fluidez verbal. Por tanto, sus niveles de abstracción, de pensamiento son buenas. Es más aún, el niño desde pequeño entiende los métodos correctivos, los mensajes que los papás le dicen. Entonces, ayuda a organizar su conducta. El lenguaje es muy importante. Por supuesto. ¿Y más o menos a qué edad podríamos empezar a preocuparnos si es que nuestros hijos no manejan bien, por ejemplo, la R, ¿no? Ah, excelente. Que es un poco común. Hay algo interesante. Nosotros tenemos teorías y escuelas. Las escuelas tradicionales, inclusive el problema de la R lo suben hasta los 6, 7 años. Pero nosotros, según las técnicas modernas, trabajamos que a partir de los 3 años, todo niño debe de pronunciar adecuadamente bien todo tipo de palabra, todos los fonemas bien puestos. Entonces, si a los 3 años mi niñito no me está articulando bien las palabras, ahí sí nosotros tenemos que tener en cuenta de que hay que entrenar. ¿Sabe por qué razón? Porque el problema de articulación del lenguaje puede provocar problemas de conducta. Es decir, el niño a partir de los 4 o 5 años que no logró una buena articulación ya es burlado por el grupo. Y las burlas de los niños son agresivos. Y eso es preocupante. Por eso nosotros empezamos desde pequeños, con los bebés desde pequeños, creando ya ese lenguaje verbal, ¿no? Le vamos haciendo todo un periodo tal vez de acomodo, de entrenamiento, esa relación digamos, de la persona que lo está trabajando al niño, ¿no? Que puede ser el padre, puede ser el mismo terapeuta, que lo va enseñando a la criatura a desarrollarse, para que luego, mediante esa relación, digamos, de amistad, de alegría, empezamos nosotros inmediatamente a presentar las láminas del lenguaje, ¿no? Porque el cerebro del bebé es muy elástico, puede recepcionar todo tipo de enseñanza. Por tanto, el lenguaje hay que garantizarlo. Nosotros con bebitos de esta naturaleza, cuando le presentamos sus láminas, empezamos a tiempo y en su oportunidad, inmediatamente el niño después empieza a evocar las palabras. Y hay algo importante que también nos sirve a nosotros de mucha fuente. ¿Bien? ¿Cuál es la parte importante? Miren, ustedes verán que el niño, a partir del año, es capaz de hablar de 8 a 10 palabras. Pero al año y medio, según los marcadores universales, el niño debe estar en 50 palabras. Ojo, 50. Pero en nuestro país no llegamos a 50. Con las justas llegamos a 20. Pero a partir del año y medio... ¿Y a qué se debe esto? Perdón que te interrumpa aquí. ¿A qué se debe que los papás de repente no nos esforzamos en enseñarles, en corregirlos? Porque también veo algunos papás que, bueno, dicen, el bebito dice, hola, mamá, ay, qué lindo, y le sigues hablando papachito, no sé qué, y no los vas corrigiendo, o no le dices las palabras de manera adecuada, o las que deben ser, ¿no? Así no es. dices las cosas por su nombre, sino le pones apelativos. Es como yo le decía... Es como yo le decía a una mamá, ¿no? ¿Qué voy a evaluar? De repente le presento unas láminas, un niño de año 8 meses, y le digo, ¿cómo se llama esto? Es una cama y me dice teté, ¿no? Le presento un auto, ¿cómo se llama esto? Tití, ¿no? ¿Y cómo se llama esto? Memé. Pero a veces los mismos papás decimos exactamente, tití y todo exactamente. Entonces, ¿se debe a esto que no hay un desarrollo? Eso es uno de los problemas. ¿Cómo vamos a calificar algo bueno si el niño está creando un lenguaje diferente al nuestro? Y nosotros lo aceptamos. Exacto. Y además, esto obedece a problemas también de organización neurológica. Los embarazos como han estado, ha habido embarazos estresados o a veces problemas de alto riesgo durante el embarazo que merman la organización de la maduración neurológica. Por tanto, el lenguaje disminuye. Tenemos una llamadita, vamos a contestarle a una amiga de Chaclacayo. Milagritos, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Hola? ¿Milagros está en línea todavía?
¡Oh, qué pena! Ya. Bueno, insiste, porque insistan también todos para poder hacer sus preguntas. Yo quería señalar algo interesante. O sea, ahí nosotros medimos cómo está el niño evolucionando su lenguaje, ¿no? Si hay retrasos por cuestiones de problemas de embarazo, problemas o conflictos conyugales, en fin, todo un sistema que retrasa el lenguaje. Además... ¿Hay tartamudez también? Claro, claro. Además, los papás hablan un lenguaje equivocado hacia el niño, ¿no? Lo abeban mucho. Y es interesante que a partir del año y medio, el niño, por ejemplo, es capaz de aprender de 10 a 12 palabras diarias. Por tanto, mira, de estos 50 palabras, a los 2 años, el niño debe estar en 500 palabras, porque ya está hablando el niño, ya está en un lenguaje formal. Sin embargo, no lo logramos. Y a los 3 años debe estar en 1200. Con eso ya medimos en nuestra situación cómo están nuestras criaturas respecto al desarrollo lingüístico. Ahora, no solamente es que hable, sino que ese lenguaje sirve para comunicarse e interrelacionarse con su grupo. Eso le da capacidad de fuerza, de autoestima, de fuerza psicológica que decimos nosotros. También, por otro lado, nos ayuda a que entienda, como te dije anteriormente, los mensajes de los papás para ordenar su conducta, ¿bien? Entonces lo vamos disciplinando. Y además el niño es capaz, supuestamente, de crear pensamientos oportunos, de entender al mundo y poder organizarse mejor. Y desarrollarse, claro. Claro, el inicio de la lectura, por ejemplo. ¿Por qué nuestros niños peruanos no leen? ¿Por qué hay esa dificultad de lectura? Es todo un proceso de enseñanza. El lenguaje no solamente es hablar, el lenguaje es comprenderlo, entenderlo, producirlo, ¿no? Explotarlo, ¿no? Es una arma de comunicación interesante e importante para nuestra realidad. Ajá. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos un niño de 6 años y no está hablando correctamente y sigue con las dificultades de la R, o por dar un ejemplo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Llevarlos a alguna terapia? Así es. ¿O uno puede hacer antes un trabajo previo? Claro, yo le voy diciendo a los papás, por ejemplo, ¿no? Señora, ¿el niño qué edad tiene? Por decir, me dice año 8 y ya me está rastreando la R, por ejemplo, ¿no? En vez de decir perro, me dice pelo. Pero de repente no me dice pelo, sino me dice perro, ¿no? Entonces digo, la evolución de este lenguaje está yendo bueno, está yendo muy adecuado. Entonces, eso es un elemento importante. De hecho, hace de que el niño a los 3 años ya empieza a articular bien. Es todo un proceso. Ahora, todo esto tiene un esquema de evolución. En la etapa de bebé, la parte de comprensión, por ejemplo, con el dame, el toma, son elementos importantes, porque ayuda a la comprensión. Pero luego yo... Sí, no, termina, concluye. Sí. Luego yo terminaría ahí que si este niño está evolucionando bien, a los 3 años su articulación está sana. Entonces, ¿qué hacer con los padres? Simplemente que les entrenen con los sonidos adecuados. Si no sabe decir carro, que diga que se le entrene. Constantemente en la repetición, el cerebro va activándose y eso ayuda a la evocación. Ellos se interesan. La importancia de los padres es bastante significativa. Está Mónica de Huacho en la línea, queremos saludarla. Bienvenida, Mónica. Hola. ¿Aló? Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Bien, ¿Cuál es su consulta? Bueno, mi niño, recién a los 3 años, él ha empezado a hablar algunas palabras desde que empezó a ir al jardín. Y ahora él ha evolucionado bastante, o sea, ha aprendido muchas cosas y pero no dice las palabras correctas. Casi todas. Él habla, ¿cómo te digo? O sea, palabras que ahora escucha, él las repite, pero anteriormente no lo hacía. ¿Qué edad tiene ahora? Ahora tiene 4 años. 4 años. ¿Y todavía no habla correctamente? ¿Es lo que dices tú? No, o sea, él intenta hablar, pero hay palabras que le salen, que las dice muy bien, perfectamente, pero hay otras que no, que las dice incompletas. ¿Y tú se las corriges? Por supuesto. Ya. Vamos a ver qué te comenta la doctora, claro. Entonces. Gracias por tu llamada. Mire, aquí estamos hablando de un retraso del lenguaje significativo. Si bien es cierto, el niño está evocando ya palabras, pero está bordeando los 4 años. Por tanto, no solamente es un lenguaje articulado, sino cuánta estructura gramatical tiene, cuánta verbalización de todas las cosas que ejecuta, que piensa. Entonces, si está con un vocabulario muy empobrecido, sus pensamientos están limitados. Y esto va a traer serios problemas de aprendizaje, sobre todo en la parte
parte escolar. El lenguaje tiene que ser fluido, verbal, porque es un lenguaje que nos va a permitir comprender y entender. Y entonces en esta criatura sus pensamientos podrían estar inclusive siendo un tanto mecánicos. Yo sugeriría a la mamá que necesariamente tiene que entrar a una estimulación del lenguaje y una recuperación inclusive del lenguaje total, ¿no? No solamente en la parte expresiva, porque me señala que hay momentos de que el niño habla bien, ¿no? Sino cuánto está hablando, qué velocidad tiene respecto a su lenguaje, ¿no? Qué cosas nos está diciendo. Yo puedo tener niños de 4 años que están perfectamente hablando, comunicándose con nosotros, claro, que tienen un juicio y un razonamiento excelente. Una buena lógica. Exactamente. Entonces ahí estamos midiendo que ese niño está yendo en buena producción. Va a aportar. ¿Bien? ¿Y cuánto influye que un niño pueda ser incluido en una conversación adulta? Por ejemplo, ¿está bien que participe en las conversaciones de los adultos? ¿Estaría bien? Es una pregunta bastante importante. El niño tiene que aprender a opinar. Y ojo, desde el momento que el niño está hablando, ya podemos nosotros inducir la sensación de pedir ¿qué opinas? ¿Qué decides? ¿Y qué te parece? ¿No? De repente, mami, quiero un helado. A ver, ¿qué helado quieres? ¿Por qué? Trabajar mucho con las explicaciones, dándole la participación. Nosotros opinamos o pedimos, perdón, la opinión a la criatura, lo podemos hacer desde los 2 años. Ustedes verán que eso le da una fuerza psicológica al niño porque siente que sus palabras tienen voz. Y sus palabras tienen comunicación y entendimiento. Y si logramos que los niños aprendan a descifrar el lenguaje de los papás, entonces ya estamos entrando en una comunicación homogénea. Ya los chiquitos están entendiendo cómo debe de hacer y el porqué de las cosas, ¿no? Como me explicaba en una oportunidad, de repente este programa no lo debo de ver y lo cambio, ¿no? ¿Y qué edad tiene el niño? 3 años y medio. ¿Cómo? 3 años y medio. Lo que pasa es que el niño ya tiene un juicio, ya tiene un entendimiento, tiene un lenguaje comprensivo, interesante y abstracto. Escoger bien. Así es. Entonces todo ello debe estar, digamos, encaminado desde todo un proceso de educación lingüística. Eso no sale al azar. Sale con un programa de educación, que eso es importante e interesante para que los padres lo mantengan y lo entiendan. Pero también ¿no? Es importante el trabajo en casa, ¿no? De los papás. Claro, los papás tienen un factor eminentemente fundamental. El papá, la mamá tienen que establecer sus propias formas y estilos de comunicación. Ojo, la voz del hombre es una voz gruesa y la voz de la madre es una voz fina, es sonora. Entonces, cuando estos modelos se dan constantemente, el niño tiene facilidad en discriminar sonidos y con mucha más facilidad evocarlo. ¿Bien? También es interesante, como mencionabas hace un rato, incentivarlos a la lectura, ¿no? Así es. ¿Cómo es que los papás podrían incentivar o podríamos incentivar a nuestros hijos? Desde los cuentos. Bueno, creo que se empieza básicamente contándole los cuentos, ¿no? Compartiendo la lectura, digamos, con los niños. Nosotros tenemos un mecanismo bastante significativo. A ver. Es cierto que los cuentos influyen en demasía con las criaturas, pero para leer un cuento, primero el niño tiene que entender las imágenes. Entonces lo que yo hago es descifrar las imágenes. Si yo cojo el cuento famoso de la Caperucita Roja, por ejemplo, abro la primera página, ¿qué es lo que tengo que decir? No le leo el argumento, sino digo, mira, aquí está la mamá de Caperucita. Le está diciendo, hola Caperucita, porque se ve el movimiento, ¿no? Y de repente le digo y le describo totalmente el grabado. Mira, la mamá está con una ropa grande, ¿no? Larga. ¿Será porque está haciendo frío? Por eso se pone ropa gruesa. Tú estás con calor porque estás con ropa delgada, ¿no? Mira, ella es gorda porque de repente está comiendo. Tú también si comes, vas comiendo. O sea, estos detalles le va ayudando al niño a comprender y a entender. Entonces, estamos trabajando un pensamiento analítico, depurativo, de tal manera que nosotros hemos logrado que a veces niños de 3 años y medio para 4, mirando imágenes, empiezan a contar los cuentos, pero muy fluidos, con mucho argumento. Entonces nos indica que el niño está entendiendo y sintiendo, además, lo que él está prácticamente leyendo. La lectura no es fría, la lectura está sentida y vivida. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como punto de referencia. Tenemos una llamada más. ¿Ya? Perfecto. Es María, de Nuevo San Juan. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Bien, Lorena, hola, ¿cómo estás? Te felicito por tu programa. Ay, gracias. Y te Cuéntanos. paso para consultar. Mira, mi hijito no tiene, escuchando a la doctora, no tiene problema para el lenguaje, pero te cuento, él tiene 2 años, 5 meses. Y él habla de todo, incluso hasta nosotros le contamos los cuentos y él entiende, como dice la doctora, capta, él nos cuenta, o sea, nos cuenta él lo que nosotros le contamos. Pero tengo un problema, un vecinito, que ya el chiquito tiene 3 años y 2 meses, no habla lo que es nada, ¿no? Como él llama a los carros, por ejemplo, tití,
Ya. Tete, memé, ¿no? Así. Entonces él se junta con mi hijito. Y mi hijito a veces repite él. Pero mi hijo sabe hablar carro, sabe decir perro, todo normal. Pero la cosa es que cuando se junta con este chiquito ya viene y dice que tití, ya no llama a su carrito carro, sino llama tití, ¿no? Ese es el problema. No sé si tendría que dejar que siga saliendo con este amiguito o... ¿Te da temor? Claro, el temor de que se está copiando del chiquito, ¿no? Pero cuando nosotros le corregimos y le explicamos que el chiquito no sabe hablar porque su mamá no le enseña, tú enséñale, le decimos, y él trata de enseñarle, ya está aprendiendo a hablar, dice, ya está aprendiendo, Junior ya aprende a hablar, ¿no? O sea, él trata más bien de enseñarle, ¿no? Muy bien, Pero, gracias. Ya. Gracias por tu llamada. Está muy buena la participación de la mamá, cómo está accionando. Efectivamente, el lenguaje es influenciable y los niños aprenden todo lo que escuchan. Y si está con ese niñito que evidentemente tiene retrasos en el lenguaje, entonces esta oportunidad de hacerle al niño entender que hay que enseñarle le ayuda a diferenciarse. Y se preocupa más en que el otro amiguito aprenda. Ajá. Y eso es bueno, porque eso está reforzando. Supongamos que la mamá no hubiera hecho eso y le hubiera simplemente permitido que siga jugando sin mayor corrección, es de hecho que puede el niño transgredir su lenguaje y puede empezar a hablar mal de lo que ya se pudo haber enseñado. Entonces la idea es simplemente, si estamos con un niñito que no habla bien, no hay que separarlo, porque todo niño necesita estar en grupo, pero sí hay que decirle al otro hijito de que le enseñe a hablar y se le explica por qué está teniendo el problema el niñito. De repente porque hubo un retraso en el lenguaje, hubo problemas en su nacimiento, hubo muchos elementos de juicio que ha provocado este retardo, ¿no? Pero lo más importante es explicarles. Exacto. Y continuar, porque tampoco se trataría de cada vez que se encuentran con un amiguito que no habla bien, apartarlos, o alguien que no se comporta bien, claro, etcétera, ¿no? Todo niño merece respeto y el niño necesita integrarse. Estando correctamente hablando o no, la influencia de los dos se van a ayudar, porque el otro va a permitir enseñarle y eso le da también autoestima, seguridad. Y al otro niñito va a poder aprender. La vida es una comunicación y una interrelación. Exacto. Ese es un factor fundamental. Muy bien, doctora Leiva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hemos conversado un rato con nuestras amigas. Sí. Y yo quería, de paso, de repente, invitar a todas las personas que desean, de repente, tener mayor información. Nosotros dictamos grupos, orientamos a grupos, ¿no? A los profesionales de la salud, por ejemplo, que quieran entender mucho sobre qué es el desarrollo del lenguaje y la estimulación como tal, porque la estimulación es integral, no solamente es lenguaje, es todo el proceso, ¿no? Puedan llamarme de repente, ¿no? A los teléfonos que estamos indicando, al 436-4186, o de lo contrario, a los padres de familia que también quieran ser orientados. Muy bien, nosotros nos vamos a ir un pequeño corte y al volver tenemos un microondas con Víctor Hugo desde la casa de Sonalito Esta, ya lo saben, va a preparar, que va a hacer unos ricos tamalitos, ¿no?